Bueno, ustedes saben que estamos desarrollando una serie que se llama La Grandeza Revelada. Y en esta serie lo que hemos hecho es dar una repasada por los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Que Dios es soberano, es eterno, inmutable, es todopoderoso, es amor, es misericordioso. Y hoy vamos a ver uno de estos aspectos de Dios. Quizá el más abandonado, al que menos se le pone cuidado, y es acerca de la ira de Dios. La ira de Dios. No le pues cuidado. Entonces vamos a leer juntos en Romanos capítulo 1, versículo 18 hacia adelante. ¿Listos? Entonces, si usted tiene su Biblia aquí, usted que está ya en su casa, busque su Biblia de papel o sigamos la lectura juntos aquí en las pantallas. Romanos capítulo 1, versículo 18 hacia adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Bueno, está la palabra del Señor y debemos recibirla así como lo que es. La palabra del Señor, oremos. Señor, estamos delante de tu presencia. Este día que es un poco distinto en esta celebración y en este culto, pero que estamos juntos, estamos unidos en la casa, con las familias, aquí con este grupito de hermanos que ha llegado a la sede y juntos adoramos tu nombre y nos exponemos a tu palabra, Señor. Al acercarnos a ella, nosotros sabemos que tu palabra, que es eterna y que es poderosa, que ha hablado muchas veces, que tú has usado para cambiar vidas, para confrontar, para consolar. Nosotros sabemos que hoy también la usas así para nosotros y para tu gloria, Señor. Gracias por estar entre nosotros, por estar en nosotros, y te pedimos que al abordar este tema tan importante de la ira, nosotros podamos ser también conmovidos en nuestros corazones, y si hemos de temblar delante de ti, podamos hacerlo en respuesta a esta ira santa que tú tienes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, una pequeña definición para que tengamos algo claro, una corta definición acerca de la ira de Dios. Vamos aquí a la pantalla. Miren por favor, la ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. Es su eterno aborrecimiento a toda injusticia. Ténganla ahí. Ténganla ahí, por favor, porque va a ser muy importante esta definición a lo largo de esta reflexión bíblica. Aunque su ira es provocada por el pecado, vamos a ver un poquito sobre esto, y es incomparable en su alcance. Lo que dice la Biblia, lo leímos en Nahum, es que Dios es lento para la ira y grande en amor. Bueno, a manera de introducción, decirles esto. Nosotros no deberíamos evitar el tema de la ira de Dios. Yo sé que algunas personas prefieren el amor de Dios y las cosas hermosas, los atributos brillantes de Dios, pero la Biblia le da mucho lugar a la ira de Dios.
De hecho, algunos dicen que la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios, para hacerse una idea de lo importante que es el tema en la Biblia. Em, Debemos tener unas consideraciones con este tema. ¿Con cuáles atributos, ahora que estamos hablando de los atributos de Dios, con cuáles atributos se relaciona más la ira de Dios? Esta característica de Él. Y vamos a ver que su ira se relaciona, por lo menos muy directamente, bueno, los atributos de Dios ustedes ven que están como entrelazados. Él es bueno y por eso es misericordioso, es justo y por eso tiene ira contra lo que es injusto. Entonces, de alguna manera los atributos de Dios van como uniéndose, esto es muy importante, pero también vamos a ver que la doctrina de la ira de Dios, este atributo, se relaciona muy estrechamente con la doctrina del pecado. Tiene que ver con el pecado. De hecho, digámoslo de una vez, lo que desata la ira de Dios es el pecado. Bueno, para hablar de estas cosas, de estos atributos de Dios, pues lo que se nos viene a la mente son nuestras propias referencias más cercanas a esto. Y yo quisiera que ustedes piensen cuál ha sido su experiencia con la ira propia o con la ira de alguien, con la ira de un familiar, de un amigo, de un conocido. Saben que la ira a veces está incluso en el nivel de enfermedad, de una enfermedad mental. Pero tú puedes recordar alguna escena de ira o te ha pasado y puedes pensar un poco más sobre eso, cómo te fue y qué pasó ahí y al final qué y cómo resultó todo. Es importante que pensemos en esto porque decimos Dios es amor y pensamos en el amor nuestro. Ya el pastor Diego nos explicaba hace 8 días, ese amor es un amor muy distinto al nuestro. La ira también es una ira muy distinta a la nuestra, la ira de Dios. Pero es muy importante que nosotros pensemos en nuestras relaciones con estas características porque tal vez nos ayuda a ver lo distinto que es Él respecto a nosotros, aunque somos hechos a imagen de Él, Dios santo, poderoso, pero somos tan distintos en estas manifestaciones. Y podría uno decir así como con más claridad y contundencia, la ira de Dios no es como la ira humana. Piensa en la persona más iracunda que tú has visto, incluso si eres tú. La ira de Dios no es así. Porque la ira humana, a veces, a menudo más bien, es como un desahogo pecaminoso, como descargarse en alguien, como poner ahí toda la energía por la frustración, porque se perdió el control, porque no me dieron el lugar y el privilegio, no me trataron como era. Entonces se pone allá la ira. A veces la ira humana es impredecible, mezquina y desproporcionada. Y noten que a menudo la ira nuestra se desata contra las personas que más amamos. ¿No les parece? Porque es la gente que está más cerquita a uno. Los amigos, los familiares, los compañeros, la gente más cercana es la que resulta pagando los platos rotos por la ira. Bueno, voy a decir en tres punticos cómo es la ira de Dios. Pues seguramente que nos quedamos muy cortos. Este es este Dios que nosotros no podemos comprender suficientemente, pero que podemos acercarnos a Él. Mire, por favor, tengan en cuenta esto. La ira de Dios en estos 3 punticos. Número 1, la ira de Dios es provocada. Es provocada. ¿Listo? También voy a decir que es una ira moderada y que es sobre los pecadores. Pero, número 1, es una ira provocada. Mira acá donde leímos en Romanos 1:18, otra vez este versículo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 7, hay una clara definición sobre la ira
de Dios provocada. Téngalo por favor presente. Dice así, esto es en el contexto de la rebelión de Israel en Horeb. Dice así, Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Habéis sido rebeldes contra el Señor. Hay bastantes alusiones bíblicas en cuanto a que la ira no es algo propio de la naturaleza de Dios, sino que es provocada. Es una respuesta al mal. Es provocada. Vamos a leer esta cita de un autor contemporáneo que se llama Colin Smith en un escrito para Coalición sobre el Evangelio. Y dice así esta definición. Miren, o esta nota sobre la diferencia que hay. Hay una diferencia muy importante entre la ira de Dios y su amor. La Biblia dice Dios es amor. Esa es su naturaleza. El amor de Dios no es provocado. Dios no nos ama porque ve algo de sabiduría, belleza o bondad en nosotros. La razón por la que Dios nos ama radica en su naturaleza, no en la nuestra. Pero la ira es diferente. Es su santa respuesta a la intrusión del mal en su mundo. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría ira de Dios. Miren pues esto qué importante. Ahora, nosotros hoy estamos leyendo en las oraciones en Nahum capítulo 1. Nahum, que arranca en la NBLA, la versión que leemos, dice oráculo sobre Nínive. Un oráculo, ahí pues como para culturizarnos, era como una especie de respuesta de Dios ante una consulta, ante un asunto grande, y esta es la respuesta de Dios a través de un profeta. En Nahum capítulo 1, bueno, Nahum y Jonás, el libro de Nahum y el libro de Jonás son como dos libritos hermanos. Ustedes se acuerdan lo que pasó con Jonás, ¿cierto? Jonás, el libro de Jonás, que el Señor le dijo a Jonás que fueran a predicar a Nínive y él se fue en la dirección opuesta hacia otro pueblo, hacia otra ciudad, pero al final Dios lo trajo y Jonás fue a predicar a Nínive y esa gente se arrepintió. El arrepentimiento de Nínive fue temporal. Muchos años adelante el Señor destruyó a Nínive porque había una opresión hacia el pueblo del Señor de parte de este pueblo. Entonces, en este capítulo 1 de Nahum, Dios está declarando un duro juicio en el que se hace énfasis en la ira de Dios que conduce a la destrucción de este pueblo por la opresión que estaban haciendo al pueblo del Señor, a una porción del pueblo del Señor. Y como en otros casos, Dios usaría su poder, ya que Él es todopoderoso, para derramar su ira contra los adversarios de su pueblo. Este poder de Dios eran potencias, otras potencias que llegaban para destruir a los pueblos, o también Dios usaba circunstancias para destruir a los pueblos. En todo caso, Él actuaría por su desprecio al mal y su amor a sus hijos o a su pueblo. Hermanos y amigos, la ira del Señor es una cosa seria. Y la verdad es que nosotros deberíamos temblar cuando pensamos en la ira de Dios. Deberíamos tener miedo ante la ira de Dios. J.I. Packer explica esto. Se pregunta esto. ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? ¿Sería un Dios que no reaccione negativamente al mal en el mundo moralmente perfecto? Seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral. Y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Es decir, como es perfecto, se enoja, tiene ira contra el mal. Bueno, en Nahum, en el capítulo 1, que hemos leído para las oraciones, como digo hoy,
Hay una cita al final, un versículo, el último versículo del capítulo 1 de Nahum. Yo quiero mencionar algo sobre esto porque tiene que ver con directamente con nuestro tema. Nahum, ustedes saben que Nahum se le pierde a uno en la Biblia, ¿cierto? Encontrar a Nahum, pero está ahí casi terminando el Antiguo Testamento. Nahum 1:15. Miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Este es el anuncio del que lleva las noticias de que el enemigo fue vencido. El opresor, el verdugo, fue vencido. Noten por favor que Pablo en Romanos 10:15 hace esta alusión lo compara o lo relaciona con el que predica el evangelio. El anuncio que el enemigo fue vencido. Para Judá, allá en Nahum, era la paz y la libertad para cumplir los ritos de adoración. Pero el evangelio es la extraordinaria noticia de que el adversario ha sido vencido, la paz. El evangelio es la propuesta de un tratado de paz. El verdugo ha sido vencido y la ira en ese escenario ha sido aplacada. El evangelio es la buena noticia de que la ira de Dios ha sido aplacada en Jesús y es la noticia de la paz para el que se sabe pecador. Dicho sea de paso, hermanos, cuando anunciamos el evangelio, cuando anunciamos a Cristo, cuando evangelizamos, como le querramos decir, no llamamos a la gente a una cosita sencilla. No llamamos a la gente para que sea mejor, para que tenga mejor vida, mejores costumbres. Vea que ser un cristiano es muy bueno. Deberíamos anunciarlo como la cosa tan seria como esto. Dios está airado contra ti. Y tú o confías en Cristo, en que la ira de Dios ha sido puesta en Cristo a favor tuyo, o esa ira va contra ti directamente. Ese es el mensaje del evangelio y de la salvación. No son cosas livianas, cómodas, bonitas, superficiales. Bueno, entonces la primera cosa, mis queridos amigos y hermanos, es que la ira de Dios es una ira provocada. No es parte de la naturaleza de Dios. Nosotros decimos, Dios es amor, pero no deberíamos decir, Dios es ira. Sí, no es parte de su naturaleza. La segunda cosa es que la ira de Dios es moderada. Y aquí están estas otras dos palabras en este slide, que es dosificada y que está almacenada. Voy a explicar un poquito eso. Ustedes que son buenos estudiantes de la Biblia saben cómo en el Antiguo Testamento se derramó la ira de Dios. Piensen, por ejemplo, lo que pasó en el diluvio, en la Torre de Babel, en Sodoma y Gomorra, lo que pasó con los egipcios que perseguían, que oprimían al pueblo de Dios, lo que pasó con los enemigos de los israelitas, Nadal, Abiú, los que se los tragó la tierra, los espías, Aarón, María, Abimelec, la familia de Saúl, todos estos lo que pasó en el Antiguo Testamento, cómo se vio derramada la ira de Dios. Mire, por ejemplo, ustedes en Génesis 19 leen la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Dios le dijo a Elías, Dios dijo, bueno, si hay 50 justos, yo no voy a destruir esa ciudad. ¿Sí se acuerdan? A esas dos ciudades. Y luego empezó ahí la negociación. Bueno, si hay 40 justos, ¿qué pasó? No había 40. Bueno, si hay 30, como negociando ahí entre paisas.
Si hay 20, si hay 10, ¿y qué pasó? No había justos. Esto es lo que se deduce automáticamente. En Sodoma y Gomorra, nadie fue castigado injustamente. En este Antiguo Testamento, todos recibieron la paga justamente. Dios nunca derramó su ira contra alguien que no la mereciera. Y yo quiero decir que en Sodoma y Gomorra había niños. Y había personas tal vez con alguna condición de discapacidad mental. Y Dios derramó su justa ira. Todas estas historias del Antiguo Testamento muestran que Dios nunca castigó con su ira a una persona justa. Solo uno. Solo uno. En toda la historia, Dios derramó su ira sobre un justo. Solo uno. Bueno, ahí está. También en el Antiguo Testamento es donde dice que compasivo y clemente es el Señor, en el Salmo 103, que es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, este es el Dios del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos estas mismas expresiones de la ira de Dios. En Juan 3:36, no lo confunda con Juan 3:16, este evangelio de amor presenta la ira de Dios. Y dice, ¿cómo será derramada esa ira? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Miren que esto es algo serio. Bueno, hay otras, ustedes pueden leer en su casa en Romanos 9:22, que Dios es paciente para los que eran objeto de su ira. Efesios 5, nadie os engañe porque por estas cosas viene la ira o el castigo, dice la NBI de Dios. Estas son las cosas serias, las malas noticias de la ira de Dios. Esta es una noticia seria, es una mala noticia y muy seria. Dios está airado y su ira viene revelándose. Y lo hace porque Él es perfecto en sus atributos. No podría ser justo y santo sin odiar aquello que es injusto y que daña la santidad de Dios. Nosotros deberíamos pensar, si Dios es así, tiene toda esta ira, ¿por qué permite que el mal continúe en el mundo? Bueno, si Dios está airado contra toda maldad y contra todo pecado, ¿por qué vemos tanto? ¿Por qué hay tanta cosa en el mundo y Él lo permite? ¿Por qué no regresa y arrasa con todo y borra todo? Bueno, tal vez la respuesta está en 2 de Pedro 3:9, que se nos dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nosotros, en lugar de clamar para que Dios acabe con tanto pecado y tanta maldad, hemos de clamar por misericordia para nosotros, porque estamos ahí, porque cabemos ahí. Dios ofrece gracia y perdón en Jesucristo. La gente viene en arrepentimiento todos los días. Dios es paciente, mantiene la salvación para los que vienen, pero la ira de Dios vendrá. Él no tiene prisa. Él está ahí, pero un día será cerrada la puerta de la gracia y el Señor derramará toda su ira. Mire lo que dice Romanos 1 en la segunda parte, en el versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira
y adoraron y sirvieron a la criatura, en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Note por favor al comienzo de esta lectura la expresión que usa Pablo aquí. Dios los entregó. Dios los entregó. Y aquí es donde yo digo que la ira de Dios está como dosificada. Hay una parte de la ira de Dios ya. Y hay otra parte de la ira de Dios que se va a manifestar después. Los pecadores van en una de estas direcciones. Suprimen la verdad acerca de Dios o intercambian la verdad por una mentira y adoran las cosas creadas en lugar del Creador. ¿Cómo revela Dios su ira cuando los pecadores hacen estas cosas? Dios los entrega a sus pasiones. Mire por favor, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Romanos 1:24. Y el 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Noten por favor esto. Yo sé que nosotros nos escandalizamos al ver tanto pecado, tanta maldad y cómo hay una expresión descarada del mal en nuestro mundo. De maltratos, abusos, de un desenfreno moral, un daño cultural tremendo. En esas circunstancias, los cristianos debemos clamar a Dios por misericordia. ¿Saben por qué? Porque lo que dice aquí en Romanos 1 es que lo que vemos a nuestro alrededor es un signo de la ira y el juicio. Nosotros debemos clamar al Señor: sé misericordioso, Señor, ten misericordia. La ira de Dios es ahora visible en su abandono a la humanidad, sus maneras elegidas de pecado y todas sus consecuencias. Entonces pensemos en esto. Yo sé que el pecado y el mal y las expresiones, lo que nosotros vemos, nos entristece y nos frustra. Pero clamemos por misericordia por quienes están expresando el mal y el pecado así, porque muchas veces Dios los entregó. La ira de Dios está manifestada ahí. Cuando hay alguien que se goza y se deleita en el mal, probablemente es la ira de Dios que está manifestándose ahí. Por eso nuestro clamor es por la misericordia. Hermanos queridos, que uno tenga una conciencia de pecado es un milagro del Señor. Que uno se sepa pecador y pueda ir al arrepentimiento es un milagro del Señor. Nosotros pensamos que cuando nuestros pecados son evidentes, salen a la luz, nosotros pensamos: qué desgracia. ¿Cómo puede ser posible esto? Hermanos, recordemos lo que pasó con David y el profeta Natán. Ustedes saben, glorioso día en que Dios envió al profeta Natán para decirle a David: tú eres ese hombre. Tú eres el que ha ofendido a Dios. Es fácil que veas el pecado en otros, es fácil que digas: tal persona merece la muerte, pero el Señor te dice: tú eres ese hombre. Nosotros hemos de agradecer y celebrar cuando por el Espíritu Santo somos convencidos de nuestro pecado. Y en respuesta a esta convicción de pecado, vamos humillados ante la cruz de Cristo para decir: Señor, gracias porque en lugar de derramar tu ira sobre mí, me has salvado y me has hecho objeto de tu misericordia. En Romanos también dice que esta ira que se está revelando así, hay una parte inmensa de esta ira que se está almacenando, que se está guardando. Romanos 2:5 dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Toda la historia de la Biblia lleva un día en que Dios lidiará con todo el mal de una vez y para siempre. En ese día el juicio de Dios será completamente revelado.
Este será el día de la ira en el que Dios recompensará todo mal. Dios hará esto en perfecta justicia. Nadie será acusado de un solo pecado que no cometió, y el castigo por cada pecado coincidirá con el crimen. Toda boca será detenida porque todos sabrán que Él juzgó con justicia. Entonces Dios dará comienzo a un cielo nuevo y a una nueva tierra. Esta ira de Dios también se está almacenando. La tercera cosa es que esta ira es sobre pecadores. ¿Ustedes han escuchado eso, que Dios odia al pecado pero ama al pecador? No crean. Porque en la condenación no habrá pecados, sino personas. Es decir, esto es serio, no es que hay unas maneras como de minimizar el pecado que nosotros nos hemos inventado. Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Pues sí, Dios tiene misericordia, Dios extiende su gracia, Dios llama, Dios cambia, pero la realidad es que no estarán solo los pecados en la condenación eterna, sino los pecadores. Juan 3:36, que lo leímos ahorita, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Miren, por favor, que no es que dice que la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes. Él dice que la ira de Dios permanece sobre él. Ya está ahí, ya está ahí. Por favor, aprovechamos para corregir unas cosas. No es que las personas nacen buenas y la sociedad las corrompe, como diría el filósofo, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo sé que eso tiene mucha carga de la filosofía. Lo que dice la Biblia es que uno nace, que nosotros somos descendientes de Adán y Eva, que nacemos con el pecado. Nuestra naturaleza es que somos hijos de ira, dice Efesios 2:3. Hijos de ira. Es el estado en el que nacimos. Y aquí está el problema, o aquí está como el corazón del problema. No es que estemos perdidos y que necesitamos encontrar una luz para que nos guíe en nuestra vida, en nuestro camino espiritual. No es que tenemos una pequeña herida y que necesitamos una sanidad de nuestras heridas. El punto del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios. Esta es la realidad, que su ira divina está sobre nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Salmo 103 dice que no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y después dice en el 12 que así como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Entonces, estas dos cosas van juntas. La enorme ira de Dios, la demanda grande de su justicia y de su santidad, pero además que no nos ha tratado conforme a nuestros pecados y que alejó, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y uno podría preguntar, decir, ¿será entonces que Dios bajó su estándar? ¿Será que Dios entonces, para que podamos encuadrar un poquito, ya no va a pedir tanto? ¿Será que modificó sus leyes, como a veces lamentablemente se hacen las leyes en nuestro país para beneficiar a personas, a un grupito? Claramente no es así. Usted puede leer en Romanos 3:21 al 26 acerca de esto. Pero me gustó la manera como lo abordó un teólogo contemporáneo que se llama Sam Storms, y está aquí para que veamos esta explicación, esta clara explicación sobre lo que pasó. Todo pecado es castigado. Piensen esto. Todo pecado es castigado, ya sea en la persona pecadora
o en su sustituto. La justicia retributiva de Dios fue satisfecha a nuestro favor en la persona de Cristo, quien sufrió la medida completa del castigo que demanda la rectitud y la justicia de Dios. Esta es la razón por la que podemos declarar con confianza que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Es porque Él ha lidiado con Jesús de acuerdo a ellos. No nos pagará conforme a nuestros pecados, porque Jesús ha recibido esa paga por ellos al ser castigado en nuestro lugar. ¿Recuerdan lo que dije al comienzo? Todos los que recibieron el castigo de Dios en su ira, lo recibieron justamente. Y aún nosotros recibimos su ira justamente. Pero aquí está el Evangelio. Cristo recibió la ira de Dios. Su ira fue puesta sobre él para que nosotros no tengamos que sufrirla. Este es el transformador mensaje del Evangelio. Pero bueno, todas estas cosas sobre la ira de Dios tienen que ver algo más con nosotros, a manera de aplicación. Miren que hoy cantamos todo esto, estas canciones tan hermosas acerca de la ira de Dios y Jesús. El peso de su ira recayó sobre Jesús. Pero yo quisiera que ustedes, hermanos que están aquí y los hermanos que están en la transmisión, pensemos un poquito más sobre la necesidad de aumentar nuestra conciencia sobre la seriedad del pecado. Que el Señor nos ayude a aumentar nuestra conciencia, nos dé un mejor entendimiento sobre la seriedad del pecado y la ira de Dios por nuestro pecado. No se trata de ahora hacer una lista de cosas para que podamos agradar al Señor y así ganarnos la salvación, porque ese es lo que quisiéramos hacer por defecto en nuestro corazón. El Evangelio es que nosotros vivimos una vida de obediencia en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Pensemos mejor. Todo pecado es castigado. La razón por la que no recibimos este castigo es porque alguien lo recibió. Dios poniendo a su Hijo. Dios poniendo a su Hijo. Lo que desata la ira de Dios es el pecado. Tus pecados y mis pecados. No solamente las cosas que hacemos, sino las que dejamos de hacer que Dios ha dicho que hagamos. Miren la definición de pecado que tenemos en la pregunta 17 del Catecismo, que es como una desconformidad al carácter de Dios. Es cualquier falta de conformidad con o transgresión de la ley de Dios. Hermanos queridos, nosotros debemos pedir, anhelar, buscar, desear una mayor conciencia de nuestro pecado. Porque por esos pecaditos que nosotros queremos minimizar, tapar, esconder, que nosotros decimos que no es nada, la ira de Dios. La ira de Dios, justa y santa, la ira de Dios. Esta es la realidad. Bueno, el pastor Diego hace 8 días nos puso una ilustración de la novia, de la mujer más hermosa, para lo del amor que no se puede explicar ni entender. Pero miren esta imagen, pues. Imagínese usted el esposo, el mejor esposo del mundo. El galán, pues muy lindo, pero además es todo. El protector, proveedor, fiel, detallista, nunca se le olvida el cumpleaños, cuando la esposa se hace cualquier arreglito, él ahí mismo se da cuenta. Pero este es el esposo ideal y perfecto, completo, 10 en todo. Y su esposa le es infiel. No da mucha rabia.
Y él conoce a los amantes. Y a veces quiere ir a acabar con esos amantes y con ella. Así como las canciones populares. ¿No has escuchado las canciones de música popular? Que los maté a los dos y todo eso. Esta es la historia de Oseas y Gomer. Un esposo que ama a su esposa tan intensamente, que la busca, que le dice, vas a cambiar a punta de amor, que no derrama su ira por cada infidelidad de ella. Me pareció muy interesante porque en la novela de Francine Rivers, que se llama Amor Redentor sobre Oseas, hay una frase que es tan interesante que dice, le dice Oseas a Gomer, es que tú necesitabas este amor. No había otra manera. Este es el amor redentor que rescata de la ira. Tenemos que pensar que así somos nosotros. Nuestra relación con el pecado es lo que más claramente muestra que a nosotros nos importa poquito la ira de Dios. Nosotros creemos que a Dios no le importa nuestro pecado. Nosotros vemos a Dios distante e indiferente con nuestro pecado. Porque admitámoslo o no, nosotros amamos el pecado. Y amamos el pecado cuando volvemos a Él diciendo, otras veces no ha pasado nada. Yo he salido bien de ahí y esta vez no será la excepción. Yo no veo consecuencias y esta vez no será la excepción. Nosotros debemos ver hacia adentro de nosotros, porque no estamos hablando simplemente de los pecados escandalosos, porque parece que en nuestra mente funciona una clasificación de pecados. No estamos hablando de los pecados escandalosos únicamente. Toda falta de conformidad a la ley de Dios. Decimos, no va a pasar nada. Y cuando decimos eso, no estamos conscientes de que la ira de Dios se revela por esos pecados. Y que nuestra libertad y nuestro gozo en Cristo costó la ira de Dios puesta sobre Jesús. Así es que esto que nosotros gozamos, disfrutamos, la paz con Cristo, fue costosa para alguien. Fue dolorosa para alguien. Alguien pagó el precio y nosotros deberíamos vivir en respuesta a esto. En últimas, nosotros deberíamos odiar el pecado tanto como Dios lo odia. Este es el anuncio del Evangelio. Quiero terminar leyendo estos dos versículos de Romanos. Romanos 5, versículos 8 y 9. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Bueno, vamos a terminar en oración. Y vamos a terminar en adoración al Señor, recordando lo que ha ocurrido cuando Dios puso su ira sobre Jesús.